Amén. Que Dios nos bendiga en esta noche, mi hermano Samuel. Igual a usted, pastor. Estábamos esperando transmitir antes, pero bueno, tuvimos algunos contratiempos, sobre todo por la vuelta del trabajo. Sí, Y damos gracias a Dios. Vamos a estar orando al Señor. Hermanos queridos, en la segunda parte de el programa de las herejías que teníamos hoy, conversando con Cristo. Y damos gracias a Dios porque estos días de trabajo para las personas que tenemos un trabajo secular nos ha complicado el tiempo. Y también hemos estado un poquito algunos resfriados, pero bueno, ya estamos saliendo con la ayuda del Señor y vamos a orar para que el Señor Jesús tome el control de lo que se va a hacer hoy día. Oremos, mi hermano. Le damos gracias, eterno Dios, por tu gran misericordia, Señor. Queremos rogarte en esta hora, Señor, que usted sea, Dios mío, en medio nuestro. Tu palabra dice que donde dos o tres congregados en tu nombre se reúnan, tú estarías en medio, Señor. amén. Eso es lo que anhelamos, que tú estés con nosotros hoy y que esta transmisión llegue a nuestros hermanos, hermanas en la fe y pueda ser motivo de bendición para ellos, Señor. Así es. Así lo creemos, que va a serlo. Te pedimos, Dios mío, desde ya que usted sea adornándonos, a mi hermano Samuel, mi vida. Señor Natán, que está en los controles. Señor, usted agregue su gracia en nosotros para poder, Dios mío, Señor, hacer lo que tenemos que hacer esta noche y que produzca, Dios mío, en los que escuchan, Dios mío, una fe en sus vidas, una seguridad en lo que tú nos has dicho, Señor, en tu enseñanza, en tu doctrina, en tu palabra. Señor, rogamos tu bendición en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Bien, vamos a ver con la segunda parte del tema que sostuvimos hace como unas 2 semanas atrás, de las herejías. Y quiero que Samuelito usted busque por favor segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1. Para comenzar, vamos a tomar esa cita bíblica. Según de Pedro, Sí, capítulo 2, versículo 1. es así. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que
introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Amén. Que Dios nos bendiga. Creo que aquí le vamos a dar un comienzo al segundo tiempo de este tema. Mi hermano Samuel, que Dios le bendiga para que usted comience. Vamos a estar recordando, tomando algunas citas bíblicas como Dios le haya entregado. Bueno, recordando lo que fue la primera parte, para que los hermanos que están viendo el programa, hablamos de lo que era el arrianismo, que eran los que negaban la divinidad de Cristo. Y también del modalismo, ya que se hablaba sobre que Dios era Dios Padre Creador como Redentor en Jesús y como santificado en el Espíritu Santo, ¿ya? Pero perdieron el rumbo porque la Biblia afirma que Jesús es diferente al Padre, pero también al mismo tiempo Jesús confirma su deidad. Amén. Entonces, la tercera forma de que vimos estas herejías que están en contra de la iglesia fue el universalismo, ¿ya? Amén. Donde dice que todos los seres humanos van a ser salvos y que Dios es un Dios de amor y que Él no puede condenar a nadie. Cuidado con este universalismo porque es muy peligroso. Está disfrazando una verdad, pero también entrega una verdad, pero a la larga es una verdad mentirosa, ¿sí? El docetismo, que afirma que Jesús al encarnarse no se encarga en un cuerpo real, sino no se encarga en un cuerpo real, sino en un cuerpo aparente, ¿ya? Y ahí sabemos que no es así porque Jesús dice que resucitó con un cuerpo transformado y glorificado. Y también está el levionismo, que eran los que rechazaban los escritos del apóstol Pablo y que negaban la deidad de Cristo diciendo que Jesús fue un gran profeta elegido por Dios, pero que no era Dios. Bueno, ahí hay un pequeño repaso de esto, de lo que se conversó ese día. Y nosotros, con la ayuda del Señor, hablábamos de lo que es una herejía, que es un gran peligro para nuestro siglo, como lo fue en el primer siglo de la era cristiana. Muchos nuevos convertidos fueron confundidos con esto, Sí, ¿entiendes? ¿Y qué pasó con ellos? Que al final se apartaron de la verdadera fe. Por eso es que lo que leíamos recién, lo que Pedro insiste, que se hablaba en este versículo que leyó nuestro hermano Samuel, y el apóstol Pedro nos recordaba algo importante, ¿entiendes? Que dice, hubo falsos profetas entre el pueblo, mire. Se refería al tiempo de la iglesia donde él así es. militó. Dice, como habrá, dice, entre vosotros falsos maestros, mire, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que lo resucitó, que resucitó, dice, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Por supuesto. Entonces, dentro de esto nosotros hoy día queremos recordarle, hermano, que esto ha sido desde tiempos de como comenzó la iglesia, que han habido estas herejías. Y la herejía tiene por facultad o por finalidad desmentir la doctrina de lo que la palabra de Dios habla, de la Biblia. Lo que habla es contra lo que Dios nos enseñó. Y al comienzo del siglo I, la voz que llevaba todo esto eran los apóstoles, Así es. porque los apóstoles fueron los encargados de poder enseñar la doctrina que Jesús mismo les comentó a ellos y les encargó. Entonces cuando ellos envejecen, algunos mueren por la persecución, y al final todos los apóstoles mueren, parten, el último de ellos es Juan, y queda la autoridad, entre comillas, de humana, queda absuelta. No hay nadie con la autoridad como los apóstoles cuando ellos parten en Dios, cuando ya no están en este mundo. Y los discípulos de ellos, que eran los padres de la iglesia, continuaron con la enseñanza, pero también ellos pasaron. Es natural que en este mundo todos vamos a tener un día que pasar, y eso desorientó más a la iglesia. Lo que comentaba mi hermano Samuel, miren, en el siglo
en el siglo I de nuestra era, estaban los judaizantes y los nicolaitas. Fíjese que Nicolás fue uno de los, eh, de los diáconos que se nombraron en el capítulo 6 del libro de los Hechos. De la descendencia de este varón aparecieron personas que empezaron a creer otra enseñanza. Y ellos promovieron, miren, la inmoralidad sexual y dice, y la mezcla con la idolatría. En el libro de Apocalipsis, Jesús es severo con los nicolaitas, porque ahí prácticamente lo que habla es condenarlo, lo que ellos están enseñando a la iglesia. Sí. Entonces es bien instructivo lo que hoy día estamos, por misericordia, tomando con mi hermano Samuel, tratando de que, si usted está viendo, hermano, hoy día, pueda entender que la iglesia siempre ha sufrido ataques contra la sana doctrina. Y en este mundo en que vivimos hay muchos falsos maestros. Hermano Samuel, hay muchos hombres que se han hecho pastores sin ser llamados a ser pastor. Yo no sé quién los nominó al pastorado. Muchos dicen soy pastor y se acabó. Y veíamos el otro día, no sé si usted tuvo la oportunidad, me comentaban hace unas horas que había salía en los medios de comunicación personas que daban testimonio que muchos pastores les pidieron propiedades para que se las entregaran. Y yo decía en mi corazón, Señor, ¿cómo puede ser tan fácil engañar a las personas con la mentira? Pero cuando usted le habla de la verdad, la gente toma una postura de no creer, de rechazar. Pero cuando viene un falso profeta, un falso maestro, un falso pastor, la gente le cree todo. Sí. Y lo más terrible es que la gente quedan embaucados. Les piden y las personas entregan de buena fe dinero, vehículos. Salían testimonios de este varón que les hablaba de parte de Dios, que Dios le había dicho que tenían que darle tal cosa y la gente lo hacía. No sé, se está cumpliendo en este tiempo también que estas herejías han llegado y están atentando contra la sana doctrina. Dios le bendiga a mi hermano Samuel. Dios le bendiga igual, pastor. Gracias por la oportunidad. Y es increíble porque uno se da cuenta hoy en día de lo que podíamos conversar. ¿Cuáles son las herejías que yo me hacía esta pregunta? ¿Cuáles fueron las herejías que enfrentaron los apóstoles? Porque ellos fueron los precursores de que Jesús dejara para que esparcieran la palabra. Y una de esas fue la herejía del judaísmo legalista. Amén. ¿Por qué? Sí. Porque los ebionistas sostenían que los cristianos debían seguir la ley de Moisés Sí. para alcanzar salvación. Y ahí nos damos cuenta que en realidad no habían comprendido que la salvación había entrado por gracia y misericordia. Rechazaban la divinidad de Jesús estos hombres, que practicaban el judaísmo legalista, pero lo aceptaban como el Mesías y profeta, pero no como Dios. Sí. También se enfrentaron los apóstoles, por eso que es importante, usted hermano que en esta noche está escuchando, está viendo este programa, dice que también se enfrentaron al gnosticismo primitivo los apóstoles, que era una corriente filosófica que se caracterizaban por el dualismo, creyendo que el espíritu es bueno y la materia es mala. Rechazaban la encarnación de Cristo, ya que la materia era mala, o sea, se refiere al cuerpo, a lo que se formaba, y sostenían que Cristo era un ser espiritual enviado para liberar a los espíritus atrapados en el cuerpo. Fíjese, ya en ese tiempo se estaba entregando este tipo de doctrina, y por eso que los apóstoles se tuvieron que enfrentar a este tipo de doctrinas destructivas, porque a la larga estaban confundiendo, pastor, a la iglesia. Y lo que era la palabra, porque la palabra dice, la misma escritura nos enseña que la palabra es útil para corregir, para instruir, para enseñar. Tiene muchas cualidades la palabra, pero en ese tiempo los apóstoles tuvieron que hacer prevalecer la verdad de la revelación que Jesucristo le había dado a los apóstoles. Se enfrentaron, como decía usted, y lo leía en 2 de Pedro 2:1, a los falsos maestros. Sí. Estos intentaban desviar a los creyentes de la verdad y introducían enseñanzas que distorsionaban
a las personas y la obra de Cristo, o bien igualaban a la fe con la sabiduría o la ley. O sea, no querían dejar, no querían entender que la muerte redentora de Cristo hizo que la gracia sobreabundara para que la gente fuese salva. Y ya no correspondía solamente por algo, por una ley, sino ahora la salvación entró por gracia, pastor. Así es. ¿Sabe? Muchas personas de aquel entonces dudaban porque las personas creían de buena fe muchas cosas de lo que les compartían estas personas que tenían en espíritu de error. Y damos cuenta que nosotros como cristianos, hoy día, hermano, usted que nos ve, nos damos cuenta que esto ha vuelto a aparecer. ¿Entiende? Mire, si usted se da cuenta, ¿dónde hay una falsa enseñanza? Los mormones, con su enseñanza, es una aberración a la escritura. Mire, eh, recién hablaba Samuel, mi hermano Samuel, de los judaizantes del primer siglo. Han vuelto a renacer los judaizantes, ahora Sí, le han dado el realce al sábado, sí. que tenemos que guardar el sábado y la ley. Y Cristo nos liberó no de la ley. Nosotros no somos anti ley, no, pero los mandamientos los guardamos, pero el día sábado, que es el día de reposo, no lo cumple la iglesia evangélica o la iglesia cristiana, porque nosotros sabemos que el primer día de la semana es el día domingo. Y el día domingo toda la cristiandad no católica se congrega. Tenemos el tiempo para estar con el Señor y para poder adorarle y para recibir palabra de Dios. Amén. Entonces, hay muchas falsas enseñanzas. Mire, los mormones, ellos dicen que en su libro El Mormón, ellos sostienen que Dios antes de ser Dios era un hombre. El Dios eterno, imagínense, el Dios que hizo el cielo y la tierra, era una persona como usted y yo antes de ser Dios. ¿De dónde sacaron eso? Los testigos de Jehová dicen que Jesús es un ser que creó Jehová y que Jesús es inferior al Padre. Y la Biblia nos dice lo contrario, que son coeternos con el Padre, Así es. que siempre estuvieron juntos. Entonces hay muchas cosas que las personas pueden ser confundidas, hermano. Sobre todo cuando no toman la Biblia, no la leen. La palabra de Dios es un libro que tenemos que leer siempre y tenemos que diariamente leerlo. Tenemos que tener oración a Dios y tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. Es importante comprender esto. Mire, en el primer siglo pasaron todas estas cosas y llegó un momento en que los apóstoles dijeron, bueno, pongámonos de acuerdo, ¿cuál es la regla de fe que vamos a tener? Y ya había un sentir cuando ya Pablo concluyó sus 13 cartas, cuando Juan concluyó el Nuevo Testamento con Apocalipsis, ya los padres de la iglesia quisieron hacer un canon. ¿Qué significa un canon? Que quisieron establecer los libros que iban a ser parte de las escrituras. Y esto ocurrió en siglos. No fue de un día para otro porque tuvieron que juntarse todos los cristianos, los líderes cristianos para decir, bueno, tenemos que recopilar todas las escrituras para hacer valer que estas escrituras son las verdaderas. Hubieron hombres como Marcion, mire, un hombre que fue cristiano, mire, en su momento. Marcion rechazó el Antiguo Testamento, mire, dice, y parte del Nuevo Testamento, creando su propio canon. Marcion fue expulsado de las filas del cristianismo, porque él estaba enseñando otras cosas. Montano también era un hombre, estos varones, entre comillas, tenían recursos para fomentar lo que ellos enseñaban. Montano creó el montanismo, que es un movimiento también, querido hermano, donde se estableció que él dijo que tenía el Espíritu Santo y afirmó que era profeta del Espíritu Santo, él, Montano. Y él, mire, este varón dice, recibió nuevas revelaciones y enseñó cosas que eran completamente antibíblicas, antipalabras, antiescritura. Dios nos ayude. Son cosas que ocurrieron y que hasta este tiempo a la iglesia aún han surgido movimientos nuevos, la nueva era, donde hablan cosas muy parecidas. Estas viejas herejías
han resultado en este siglo, aparecieron de nuevo con otros nombres. Por eso es que hay gente que cree en la reencarnación, que dice que la gente vuelve a vivir después de morir, se reencarna de nuevo. Algunos creen, hermano Samuel, y yo decía, Señor, ¿cómo es la turbación que hay en los corazones? Algunas personas, ¿sabe por qué quieren tanto los animales y son capaces de poner a un animal por sobre la vida humana? Porque ellos creen que hay gente que reencarna en animal. Sí. Entonces no quieren comer carne de animales porque ellos creen que son personas. Y la Biblia dice claramente que los animalitos son seres que Dios creó también, pero no son personas. Sí. Los animalitos son animalitos. No tienen, no tienen la cualidad que tiene el ser humano que Dios le creó al hombre. Un libre albedrío y el hombre puede pensar. Los animalitos no pueden pensar. Los animalitos tienen instinto. ¿Me entiendes? Por eso que hacen gracia a veces, pero no es como nosotros creemos esto. Que Dios nos pueda ayudar en esta hora. Dios nos bendiga grandemente en este día. Y damos gracias al Señor por todo lo que estamos hoy día trabajando en esta hora. Y, y decirle a usted, mi hermano, que es tiempo de que usted pueda considerar todas estas cosas. Mando saludos, ¿sabe? Cariño a todos nuestros hermanos en la fe. A mi hermana Patricia Pacheco, a mi hermana Erika. Que Dios les bendiga grandemente a nuestras hermanas. Sabemos que está convaleciente nuestra hermana Patricia, pero creemos que Dios es grande y poderoso para levantar su vida. También damos gracias al Señor por nuestro hermano Juan, nuestra hermana Patricia, esposa de mi hermano Juan González, que están en Cauquenes. Que Dios les bendiga a ellos. Y así hacemos, extiendo este saludo a todos nuestros hermanos en la fe, al pastor Charlie y a su congregación, hermano Florentino y los hermanos en la fe de ese lugar. También damos gracias al Señor por los pastores. Que Dios bendiga a los pastores de la Iglesia Cristiana Pentecostal. Hoy día tenemos este programa, que son la segunda parte de la herejía, y estamos dando gracias al Señor por todo esto. Dios nos bendiga en esta hora, hermanos. Damos un tiempo. Nuestro hermano Samuel tuvo que salir un momento, pero seguiré mientras él retorna. Seguiremos viendo lo que estamos hoy día repasando sobre las herejías. Las herejías son toda enseñanza que atenta contra la Biblia. Todo este tipo de enseñanza atenta contra la Biblia, con lo que la Biblia enseña. Mire aquí en Primera de Juan capítulo 4. Voy a leer estos versículos en el nombre del Señor. Dios pueda bendecir la vida de nuestros hermanos o hermanos que nos están viendo en esta hora. Y aquí en Primera de Juan, capítulo 4, versos 2 y 3 dice así. Dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu de Anticristo, el cual vosotros habéis oído, que viene y que ahora ya está en el mundo. Desde el comienzo de la era cristiana, desde el comienzo de la iglesia en Pentecostés, ¿sabe? No tardó mucho tiempo el Anticristo en levantar falsos mensajes, falsos maestros, falsos enseñadores. Y nosotros, la Biblia nos enseña al Señor que la iglesia debe estar velando. Como iglesia debemos estar discerniendo lo que ocurre alrededor nuestro y permanecer en la palabra, es decir, permanecer en la enseñanza de este libro. Este mes de septiembre todo el pueblo cristiano está celebrando el mes de la Biblia. ¿Por qué lo hacemos? Porque la Biblia tiene un realce sobrenatural. Este libro fue inspirado por Dios. No fue escrito por el pensamiento humano. Fue el Espíritu de Dios el que inspiró este libro para que los hombres de Dios escribiesen.
Y hubo tanta armonía entre los hombres del pasado con los hombres que escribieron del presente en el tiempo de Jesús, que pareciera que se hubiesen conocido, pero ninguno de ellos se conocía porque fueron muchos siglos de distancia en cuanto a la época que ellos vivieron. Y la palabra de Dios ha trascendido en el tiempo. Y por eso en este tiempo, mire, el mes de septiembre se celebra el mes de la Biblia, porque eh, se tradujo la Biblia al español, ¿me entiende? Del hebreo, del griego, se tradujo la Biblia al latín, o Vulgata Latina. San Jerónimo lo hizo, un representante, un monje católico. Pero también en la parte española, también la Biblia fue traducida al español por, por Reina Valera. Casiodoro Reina fue el que escribió la Biblia en un idioma más común, pero después también se tradujo al castellano por Reina Valera. Que Dios nos bendiga. Ha vuelto nuestro hermano Samuel, Dios lo bendiga. Creo que tenía algo que hacer, pero son cosas que a veces nos ocurren Amén. dentro de las grabaciones. Pero Dios les bendiga Gracias, pastor. y Dios continuemos con esta Sí. tiempo de poder seguir viendo lo de las herejías. Dios les bendiga, mi hermano Samuel. Amén. Bueno, también compartir lo que estaba pasando en el libro de Colosenses. También habla sobre ahí está ocurriendo una herejía. Y dice que esa herejía tuvo raíz judía, mire, y que amenazó con la supremacía de Cristo, enfatizando el ascetismo y la Sí. importancia de poderes espirituales. ¿No? Sostenían que la salvación venía a través de una filosofía superior y la observancia de ciertas tradiciones que los creyentes debían someterse a poderes espirituales. O sea, había una mezcolanza, pastor, Claro. y no se daban cuenta que por algo Jesucristo dice que en el tiempo de los apóstoles dejó su espíritu. Dijo, es necesario que yo me vaya, pero vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo, el que los llevará a toda verdad, a toda justicia. Amén. El Señor Jesús en su plan perfecto no dejó nada al azar. Por eso es que lo invistió de poder, pastor. Porque sabía que iban a enfrentar este tipo de doctrinas, filosofías, que iban a querer detener la profundidad y la esencia de la palabra. ¿Sabe Sí. que la esencia de la palabra es verdad? Esa es la esencia de la palabra que Jesús dejó. Es una verdad, pero una verdad que no cambia. No es relativa, como las verdades que uno aprende Así es. en el mundo, cuando quizás va al colegio, hay verdades relativas. Pero en cambio Jesús nos dejó una verdad absoluta, que en el tiempo nunca va a cambiar. Dice, estos desafíos obligaron a los apóstoles y a la iglesia primitiva a definir y defender la verdadera doctrina sobre la deidad de Cristo, la salvación por gracia y la importancia de la fe, respondiendo así a las ideas falsas de los herejes y demostrando el propósito de la obra redentora de Jesucristo. La herejía de hoy, mire pastor, hoy día yo pensaba eso, ¿cuál es la herejía que hoy nosotros los cristianos enfrentamos? Dice, el evangelio de la prosperidad Amén. es una herejía. Así es. Quiero que el pastor lea usted Mateo 6:24. Mateo 6:24. Mateo 6:24. El evangelio de la prosperidad, mire. Y era justo lo que usted comentaba hace un tiempo atrás, cuando decía que hay pastores que le piden a la congregación, no sé, pues sabe, recibí que tengo que comprarme, no sé, un avión y tienen que ofrendar para que yo tenga ese avión. Léalo, pastor. Dice Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro. No estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Se da cuenta? Amén. Esto no significa que Dios no bendice a su pueblo. Dios siempre nos va a bendecir. Dios siempre nos va a proveer nuestras necesidades, porque su palabra dice que Él es nuestro ayudador. Sí, oh Dios. Y Él tiene cuidado de nosotros. Pero sabe, muchas veces este tipo de pastores, este tipo de enseñanza del Evangelio de la Prosperidad se volvió un movimiento lucrativo. Así es.
Y Dios no tranza con esto, hermano. ¿Sabe? Dios nos demanda tener cuidado cuando todo gira en torno al dinero. Es hermoso cuando uno palpa que Dios provee, porque Dios saca, dice, donde no hay, para ayudarnos, para darnos. Mire, 1 Timoteo 6:9, pastor. En Timoteo 6:9. 6:9. Dice así, 6:9. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Mire, cómo Dios nos hace tener en cuenta esto. Está bien que nosotros aceptemos que Dios, pastor, nos va a proveer en los trabajos. Dice su palabra que no somos cola, Dios nos va a poner por cabeza, Dios nos va a bendecir, pero es Dios. ¿Se da cuenta? Sí, No es que nosotros busquemos el dinero, Dios tiene que abrir esa puerta, ¿sabe? Para bendecir que la obra, para bendecir nuestra familia, para bendecir al que no tiene. Esa es el deber de cuando uno tiene, cuando Dios provee, pastor. No hay amor más grande que uno dé de lo que por gracia y misericordia recibimos. Mire, el cristianismo progresista y relativismo moral. Mire, nosotros enfrentamos este tipo de evangelio, de doctrina en este tiempo. Mire, suelen comenzar con buenas intenciones, el deseo de hacer la fe más inclusiva y relevante. Sin embargo, diluyen la verdad bíblica, fundamentales en favor de la aceptación cultural. así es. Suelen cuestionar la autoridad de la escritura. ¿Sabe? Ahí nosotros nos vamos dando cuenta cuando este tipo de cristianismo progresista, la escritura dice, ¿qué es lo que Dios nos enseña a través de la escritura? Que es el profeta mayor. Sí. O sea, ya no hay algo que nosotros podamos aprender fuera de la escritura. Porque la escritura del profeta mayor, Dios ya nos mostró el pasado, nuestro presente que vivimos, y Dios también nos enfoca hacia el futuro. Mire, Dios nos demuestra todo el control en una línea de tiempo que Dios ya tiene predestinado todas las cosas. Así Y es. todas las cosas que Dios hace siempre redundan para bien, pastor. Amén. ¿Mm? Siempre lo que Dios hace, como se dice, hermano, va a redundar a bien a los que le aman. Sí. ¿Sabe? Dentro de esto, amado hermano, ¿sabe? Cuando conversaba, nuestro hermano nos explicaba algunas cosas que él también investigó sobre esto. Vemos también que la iglesia actual, hermano, mire la herejía. Hay personas, como se hablaba del docetismo, que ellos creen que tienen poderes especiales. Y sabe, esto hace que estas personas sean como llevadas como un amuleto, como una muletilla se le llama. Sí. Se llevan para que esas personas vayan a sanar. Yo no digo que Dios no sana así, Dios sana, pero sabe, Dios hace misericordia con el que quiere. Así es. Pero cuando hay una persona que me declara muerte, yo debo preocuparme. Así es. Porque dice la Biblia que el Señor no va a venir a destruir a las almas. Si lo que más quiere es Dios, es que la gente venga a Él. Amén. Lo que Así más anhela el Señor es que la gente en su corazón entre el arrepentimiento. Así es. Entonces, ¿qué es más importante, mi hermano? ¿Que la gente sea curada momentáneamente o que la persona reconozca a Jesús como Salvador y se arrepienta de sus pecados? Así es. Es lo más importante. Amén. Es el milagro más grande. ¿Se da cuenta? Entonces, hoy día vemos doctrinas extrañas y, ¿saben, mi hermano? Vemos espíritus extraños. Sí. Espíritus extraños que están gobernando los cielos y que están moviendo situaciones que no son muchas veces de Dios. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de estar vigilantes. El Señor nos manda y le dijo a sus discípulos que vigilasen, que debemos estar pendientes de lo que ocurre en nuestro entorno. Por eso dijo, orad y velad.
¿Te das cuenta? Orar y velar. Hermano, ¿hemos entendido lo que es velar? Porque oramos, sí, pero velar significa que estoy pendiente de mi Así es. familia, de los míos, de mi iglesia, de nuestra congregación, de nuestro entorno. Por eso que Dios nos bendiga en esta hora y Dios pueda seguir moviendo su vida a través de esta humilde enseñanza, hermano. Recuerde que hay un peligro muy grande que está escondido. Satanás nunca da la cara. Satanás ataca siempre en la oscuridad. Por eso el apóstol Pedro lo describe, que vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. ¿Sabe? No es que Satanás vaya a lanzarse a usted y lo va a morder, no. Pero ¿cómo devora? Devora turbando, confundiendo, apartando a las personas de la verdad. Así es. Se da cuenta que Dios nos pueda bendecir en esta hora. Amén, pastor. Mire, me gustaría que leyera 2 Timoteo 3, 16, 17, pastor. Segunda Timoteo, ¿cierto? Sí, 2 Timoteo 3, 16 y 17. Amén. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahí compartimos Amén. lo que Dios expresa a través de la escritura. Toda la escritura es útil. Aquí no hay Sí. ninguna, como a veces hasta el ser humano siempre busca algo para decir, no, aquí la Biblia se contradice. Mm. Pero, ¿sabe? Debemos tener cuidado porque nosotros, Dios nos llamó a obedecer, a tomar esta palabra que tanto bien le hace al ser humano Amén. cuando llega a nuestro corazón, pastor. Sí. Mire, los apóstoles también en ese tiempo y ahora nosotros en la iglesia de hoy, la herejía que se habla en este tiempo, mire, el evangelio de la prosperidad, el cristianismo progresista y relativismo moral, también está el gnosticismo moderno y el conocimiento secreto. Ellos hablan de una revelación especial sobre la escritura. Colosenses 2, 8 y 9, pastor. Entonces 2, 8, 9, ¿cierto? Sí, 2, 8, 9. Dice así, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Qué maravilloso. Amén. Mírenlo como ya estaban dando testimonio de lo que era el Señor Jesús, ¿sabe? En él habitaba toda la plenitud de la deidad. Por eso es que, como decía el pastor, hay religiones que en este tiempo creen que Jesús solamente fue un maestro, un hombre creado por Dios para el servicio de lo que tenía que hacer. Pero vemos que acá la palabra nos enseña otro punto de vista, que es el correcto y el verdadero. Jesús es Dios, es parte Amén. del Dios vivo. Así es, Señor. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo actuando los tres al mismo tiempo. También que Pastor lea Efesios 2, 8, 9. Mire, reside en su elevación de la experiencia personal por encima de la escritura y su tendencia a crear un elitismo espiritual. Mire, como comentábamos la otra vez, hay cuántos pastores, y el pastor Benny Hinn, él reconoció que él ponía la Biblia y que daba algo mágico donde la gente no podía pasar y todos se caían al suelo. ¿Sabe? Ese tipo de revelaciones especiales son, nosotros que estamos en este tiempo, la hemos visto. Solamente Sí. una charlatanería. Así O sea, es algo para dar quizá un show. claro. Pero, ¿saben? Los apóstoles no eran movidos por un show. Los apóstoles, los que recibieron esta palabra y el Espíritu Santo que caracteriza a la iglesia primitiva, porque eso fue lo que caracterizó Así a la es, iglesia Dios. primitiva, el Espíritu Santo. Sí. El Espíritu Santo lo empezó a llevar a toda verdad
y a toda justicia. Y por medio de la misma escritura dice, por medio de las manos de los apóstoles, pastor. Así es. No dice como a veces nosotros oramos mal. Mire, ahí se da cuenta que la escritura nos corrige, Amén. porque uno dice, Señor, te pido que tú hagas esto. Y mire lo que cuenta la escritura. Por medio de las manos de los apóstoles se ejecutaban muchos prodigios y milagros. Entonces, hermano, tenemos que comprender que el Espíritu que mora en nosotros, que fue el Espíritu Consolador que Jesús dejó en este mundo, ese Espíritu nos capacita y actúa sobre nuestra vida, moviendo su poder en nosotros, para que la gloria de Dios, el nombre de Dios sea glorificado. Mire, pastor, lea Efesios 2, 8, 9. 2, 8, 9, dice así. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Increíble. Y estos hombres, este pseudo cristianos de gnosticismo moderno, y dicen que tienen un conocimiento secreto, pastor. Sí. ¿Mm? Y juegan con las cosas de Dios, que son santas. Por eso debemos aprender a discernir. Cuando usted, hermano, está en su hogar, el Espíritu Santo lo va a llevar a toda verdad, lo va a hacer discernir. ¿Sabe, pastor? Hoy en día también existen hombres que saben mucho en la escritura, Sí. pero sabe, sus hechos crucifican a Cristo. Yo puedo saber todo esto, mucho, pero sabe lo que Dios anhela, no es que solamente aprendamos la escritura, sino, hermano, que vivamos en el temor de Dios, como estos hombres, como los apóstoles recibieron esta palabra. Amén. Fueron perseguidos por la causa de Cristo. El apóstol Pablo se dio cuenta que la brecha que Jesús le pasó era una brecha difícil. Tenía que seguir abriendo la brecha. Y a él le tocó una pega muy dura, que fue trabajar con los gentiles, expandir el reino de los cielos. Hermano, si usted quiere ver que Dios se glorifique en nuestro tiempo moderno, pongámoslo en la brecha. Dejemos que Dios nos mueva. ¿Sabe? Cuando Dios nos mueva, vamos a ver que el poder de Dios, nos vamos a dar cuenta que la palabra donde la prediquemos, Dios va a tocar los corazones. Porque esa es la finalidad del Evangelio. Nosotros llevamos las gratas nuevas de salvación, buenas de salvación, Amén. donde la gente va a poder tener esta oportunidad de decir, ¿sabe? Yo me siento indigno. ¿Cuánta gente le ha pasado, pastor, que a veces Sí. uno habla con una persona y dice, no, ¿qué? Dios va a tener, me va a amar a mí si yo soy malo. Yo tengo esto en mi vida. ¿Se da cuenta? La carencia de Dios. Y nosotros, pastor, tenemos una verdad que transforma los corazones. Dice, Cristo ya ha revelado todo lo necesario para la salvación y una vida piadosa. Mire, Amén. aquí está todo lo que Cristo quiso revelarle al mundo. Y nosotros hoy tenemos la revelación completa. Aquí ya nosotros no tenemos que agregarle nada más, pastor, porque la revelación está completa. Sí. Mire, y lo último, la iglesia contemporánea enfatiza, mire, la capacidad humana por encima de la gracia divina. Hoy en día la iglesia contemporánea dice que la capacidad humana, la inteligencia, lo que nosotros sabemos y aprendemos, está sobre la gracia divina que Dios nos ha dado. Mire, dice, Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos. Uh-huh. Mire, ayúdate. En cambio, ¿qué hace el cristiano? El cristiano siempre está dependiendo Amén. de la gracia de Dios. Sí. Señor, como dijo Moisés, no me moveré hasta que tú vayas conmigo. Sí. ¿Sabe? Un cristiano no se apresura a correr. Hoy, mire, muchos, si yo le preguntara con esa gente que lee el horóscopo y dice, míralo, hoy día me dice esto el horóscopo. Mira el tipo de color, mira estos números. Y usted se va dando cuenta que todas estas doctrinas solamente son doctrinas que engañan y nos sacan de la verdad que Dios nos ha dado a conocer. Por eso, pastor, doy gracias a Dios porque Dios en este tiempo nos mantiene firmes en su verdad. Amén.
Hermano, sabe, cuando conversamos este tema tras bambalinas con nuestros hermanos, sabíamos que era un tema que es complejo porque lamentablemente no se habla mucho en las iglesias de esto. Sí, Y la iglesia debe tomar este punto. Debemos reforzar la fe de los hermanos, motivarle a creer. amén. Mire el engaño del diablo, que en este tiempo muchos han dicho que no, que ya Dios no sana, Sí. que eso fue para el tiempo de los apóstoles y que ya no hay sanidades. Mire, Mm, cuando yo desmiento a Dios también soy un hereje, sí. porque estoy desmintiendo lo más glorioso que Dios entregó a la iglesia, que fue su Espíritu Santo. Amén. Entonces el Espíritu Santo es el que mueve la iglesia. De hecho, también lo decía mi hermano Samuel, que este libro de los hechos Mm, debería ser llamado el libro de los hechos del Espíritu Santo. amén. Imagínense, porque todo lo que ocurre en el libro de los hechos es el fluir del poder de Dios, Amén. actuando Sí, en las sí. personas, haciendo prodigios. Un milagro no es lo mismo que un prodigio. Mm, ¿Sabía usted? amén. Un milagro es muy distinto a un prodigio. Ahí le dejo para que usted medite y piense, busque en la Biblia qué es un milagro y qué es un prodigio. Son dos cosas distintas. Y dice que por manos de los apóstoles se hacían muchas maravillas, prodigios y milagros. Entonces, nosotros esperamos que Dios nos respalde para vivir un tiempo así. Amén. Y en nuestro corazón hay mucho deseo de agradar a Dios. Los hombres hoy día, claro, se proyectan en hacer cosas y son rápidos para actuar. Mm, Mire, un hombre muy humilde como fue nuestro padre, no tenía profesión, toda su vida fue panificador, era panadero, y él decía que era malo precipitarse en las decisiones. Y ahí ganamos enseñanza, así. escuchándolo cuando él decía que no es bueno precipitarse, Mm, que hay que esperar, que hay que esperar. Dios es así, sí. Dios espera, espera, espera. La Biblia enseña que en el plan de salvación Dios tiene un día reservado para castigar severamente al impío, hermano. Mm, Este mundo va a ser confrontado por el castigo de Dios un día. No es todos los días. Dios no se enoja todos los días, ¿me entiende? Reservó su ira para un día. Y ese día va a ser como en los días de Noé, que ninguno quiso escuchar. Y cuando quisieron, ya la puerta se había cerrado. Y dice la Biblia que no quisieron, mire, mm, lo describe Jesús, no quisieron entender. No es que no hayan podido, no quisieron entender. Hasta cuando llegó el diluvio, dice, y se los llevó a todos. Fue con agua el castigo. Esta vez no va a ser con agua. El apóstol Pedro dice que los cielos y la tierra que hoy existen han sido reservados para el fuego. sí. Imagínense. Dios va a destruir, va a purificar con fuego este mundo. El universo entero va a ser purificado por fuego. Y dice la Biblia que usted y yo tenemos una garantía de no vivir eso. Amén. ¿Por qué? Sí. Porque la Biblia prometió, el Señor lo prometió a través de su palabra, que Él fue a buscar, a preparar un lugar para nosotros. Amén. ¿Se da cuenta? Y donde usted va a estar es donde está Jesús. Sí, sí. Pero si usted cree a lo que la palabra, si usted se guía por este libro para la gente que fue tal vez, estuvo en la marina, dicen es como una brújula. La brújula es importante en la navegación, Sí. ¿se da cuenta? Como también en una institución armada es importante la obediencia, porque el que está ahí trabajando en una institución armada es una persona que le pertenece a la institución donde está. Y esa persona, si es conflictiva, le van a dar la baja. Pero si esa persona se somete a la autoridad que está sobre él, va a terminar su tiempo, va a jubilar y va a estar bien, va a recibir una Sí. recompensa permanente. Nosotros igual, por serle fiel a Dios y a su autoridad, Dios nos va a recompensar con algo mejor que oro, plata, casa, posesiones, la vida eterna. Amén. La Así iglesia es. proyecta, Jesús proyecta la promesa hacia la vida eterna. ¿Me Amén. entiende? Porque dice la Biblia que cuando Dios castigue el pecado, la muerte también va a ser tomada por Dios y la muerte no va a hacer más daño. Así es. Imagínese, vivir en un mundo donde usted primero purificado del pecado, sin dolor, sin muerte. Imagínese algo glorioso. Amén. Y nosotros tenemos que no pelear con las personas, porque esto no quiero que se malinterprete. La intención nuestra con nuestro hermano Samuel y con el Señor mismo no es que hayan peleas entre las personas que no creen, no. Es que usted tenga claro lo que cree
¿En qué cree la iglesia hoy? ¿Se da cuenta? Tenemos que tener cuidado de lo que no debemos creer. Así es. Porque una herejía es como lo que ocurrió en el huerto del Edén. El capítulo 3 de Génesis es la tragedia más grande que le ocurrió a la humanidad. Porque dice la Biblia que Satanás confundió a Eva. ¿Se da cuenta? La confundió y le dijo, cuando le dijo, ¿acaso Dios te dijo que no comas del árbol de la ciencia del bien y el mal? ¿Acaso sabe Dios que si tú comes serás igual que Dios, conociendo el bien y el mal? Pero Dios, cuando le dijo que no comiera, era porque habían consecuencias. Y las consecuencias el enemigo no se las dijo. Entonces fue una verdad a media. O sea, fue una mentira en el fondo. Y dice la Biblia que Eva eran inocentes, no había malicia en ellos. Por eso es que cayó fácilmente, porque era como un niño. Un niño usted le miente y el niño le cree. Sí. El niño no sabe diferenciar una mentira de una verdad. Sin embargo, hermano, entró el pecado y la muerte a este mundo por esa situación, para nosotros trágica. Porque la Biblia dice en Romanos capítulo 6, 8, por ahí, parece que es capítulo 7, dice que la creación misma, mire, da gemido a Dios, porque espera el levantamiento de los hijos de Dios. Espera que nosotros seamos revestidos de inmortalidad. Porque el mundo entero también va a ser revestido. Hasta este día, mi hermano Samuel, nuestro mundo está bajo la maldición de Dios. Dios le dijo a Adán, maldita va a ser la tierra por tu causa. Por la causa del ser humano, el mundo entero ha sido maldecido. Por esa maldición se ha mantenido hasta este día. Pero cuando Jesús aparezca en las nubes por su iglesia y Él vuelva a este escenario con su iglesia a reinar y con los santos del Antiguo Testamento, el mundo va a ser cambiado. Y la maldición va a ser sacada al fin. No va a haber más muerte, ni guerra, ni peste, ni hambre, ni gente que muera. ¿Sabe? Hoy día vemos nuestro mundo debatirse en guerra tras guerra. Para nosotros es alarmante y es preocupante todo esto. Pero que Dios pueda seguir bendiciendo a la iglesia, a nuestros hermanos en la fe. Dios siga fortaleciéndonos. Vamos a hacer una pausa para dejarles con una alabanza de Coromená, me decía nuestro hermano Natán, y podamos estar ahí en unos momentos más continuando para ya después estar orando por las peticiones. Le pedimos que nos mande su necesidad de oración, ya que Dios bendiga nuestras vidas. Magdalena, los pies de Jesús, tu brillo un día llegó, hasta aquel que más tarde en la cruz, su sangre bendita derramó. Mira lo que hacía esta mujer, con un ungüento ungía sus pies, contrita pedía el perdón. ¿Y qué pasó? Jesús conmovióse en su ser y mirándola le respondió: hija mía, ya estás perdonada, ve tranquila y no peques más.
también vengo a ti, Salvador, como oveja que busca al pastor y se goza cuando oye su voz y cantando le damos flor a aquel que en la cruz se inmoló. Sembrar la palabra de amor que es consigna del Hijo de Dios. Humillado a tus pies, buen Señor, imploramos tu dulce perdón y confiamos en el Dios de amor que oirá nuestra humilde oración. Hija mía, ya estás perdonada, ve tranquila y no peques más, te ha salvado la fe que en tu alma pusiste con sinceridad. Pero qué hermoso, dale un aplauso grande al Señor. Amén. Bueno, damos gracias al Señor por la alabanza que hemos compartido. La verdad que no la había escuchado esa alabanza antes, pero damos gracias a Dios, hermosa alabanza. Y vamos a estar esperando los llamados de petición para orar. Solo recordarles, hermanos, que este domingo tenemos Santa Cena en la congregación. El culto es a las 11:30 horas y estaremos ahí alegrándonos al Señor por este momento hermoso de poder compartir la Santa Cena. Decirle a nuestros hermanos que seguimos saludamos a nuestra hermana Patricia Pacheco. Dios la bendiga, mi hermana Patricia, que Dios le dé la fortaleza para que pronto pueda estar recuperada de su salud al 100%. También saludar a nuestro hermano Juanito, que ahí también nos está mandando algunas peticiones, a mi hermana Mercedes. Dios le bendiga, a mi hermana Ruth, ¿ya? Y así a los hermanos que se han conectado en esta tarde, que Dios fortalezca sus vidas, podamos continuar con lo que este tema ha significado para nosotros. Y esperemos que no sea la última vez que podamos entregar un tema así, sino que podamos seguir trabajando. Pedimos la oración por nosotros mismos, para que Dios nos dé más tiempo. ¿Sabe? Hay mucho que hacer, pero nos falta tiempo por el trabajo. No es que sea un impedimento, pero sí agotan nuestras fuerzas también físicas. Por eso pedimos a Dios que Él nos dé la fuerza y Él nos dé un poco más de tiempo. Mire, dentro de la congregación, mi hermano Samuel, hay jóvenes también que podrían también transmitir. No es necesario que todas las veces seamos nosotros dos. Hay varios jóvenes que pueden estar, hasta nuestras esposas pueden estar, porque, ¿saben? Todos tenemos la gracia de Dios, ¿me entiendes? La gracia de Dios está en todos los que le aman. Amén. Y somos instrumentos en sus manos. Así que ánimo a los que están un poquito enfermitos, Dios les levante, les dé fuerza. Para concluir, hermano Samuel, de este tema, ¿qué podríamos redundar tal vez en algo para antes de concluirlo? Bueno, la enseñanza que saco para mí, pastor, porque creo que siempre la palabra, lo que aprendemos en nuestro diario vivir, nos apunta hacia algo muy específico. Hermanos, todos estamos viviendo una lucha muy fuerte en este tiempo. Así es. Y debemos permanecer firmes. Tenga confianza en el Señor, hermano. A Dios le agradan los hombres, las mujeres que
que creemos aún en las cosas que son imposibles para nosotros. Así es. Él siempre nos está recordando que para Él no hay nada imposible. Sabemos que este tipo de doctrina la iglesia primitiva la enfrentó y hoy también nosotros estamos enfrentando todo este tipo de mentiras contradictorias que muchas veces van en contra apuntando. El otro día, pastor, hace como 3 días atrás, vi un video en internet donde decía que quieren en una forma global, mire, prohibir el uso de la Biblia. Oh, Entonces, si usted se da cuenta o no lo ha pensado así, hermano, la persecución ya está así es. actuando. Hay, hermanos, gente que está muriendo en otros países, pero mire, Satanás ya tomó los medios para decirnos a nosotros, los cristianos, que él desea sacar este libro que trae consuelo, este libro que nos enseña que hay uno que pagó todos nuestros pecados, que hay uno que cuando tú lloras, él siempre está a tu lado. Cuando quizás tienes una enfermedad donde hay situaciones que te preocupan, escuchas la voz maravillosa del Señor que te dice: tranquilo, yo soy tu ayudador. Gloria a Dios. ¿Sabes? Son cosas maravillosas que nos cuenta la palabra. ¿Sabes? Muchas veces puede caer el justo, pero la promesa de Dios es que Él nos levanta. Hermano, Dios te bendiga a ti. Si estás hoy en tu hogar, si estás con tus seres queridos, que Dios te bendiga junto a ellos. Si estás en algún hospital, si estás viendo, quizás estás teniendo una lucha, estás teniendo dificultades, hermano, aférrate al Señor, porque Sí, Dios Señor. es especialista, ¿sabe?, en moverse en cada circunstancia que estamos, en la tristeza, en la felicidad, en la alegría, en la lucha, en las pruebas. Dios siempre va a permanecer fiel. Lo único, hermano, que debemos hacer es no sacar nuestra mirada del blanco perfecto que es el Señor. Así es, Dios. Por eso, amado, como dice la palabra, quiero que tú seas bendecido en todo. Pídale al Señor: Señor, dame una fe inquebrantable. Ayúdame a permanecer a tu lado. Y que venga lo que venga, ¿sabe, hermano? Nunca dude de que Dios está ahí con usted. Porque Él todo lo sabe de usted y todo lo sabe de mí. Y Él sabe todo lo que está pasando en este tiempo, en este mundo. Pero alegrémonos, ¿sabe? Porque nuestro galardón, pastor, está más cerca que nunca. Así es. Mire que lo que nos dice nuestro hermano Samuel, esto que se está prohibiendo la Biblia a nivel global, esto ya anuncia algo fuerte Sí. que va a venir sobre la iglesia, hermano. Y nosotros tenemos que estar en oración. Mire, aunque el diablo haga muchas cosas en contra nuestra, la palabra de Dios dice que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia de Jesús. Así Aleluya. es, Señor. Amén. Nosotros somos la iglesia de Jesús y por eso es que nosotros tenemos que estar unidos en la fe. Que Dios nos ayude a no estar enemistados, a no tener nada contra ningún cristiano, sobre todo. En este tiempo la iglesia ha perdido el enfoque. Hay congregaciones que se miran y no se tragan, que hay un rechazo, ¿sabe? No debe hacer eso en nosotros, porque a lo mejor tú mañana vas a necesitar de mí, o yo necesitaré de ti. No tenemos que ser así los hijos de Dios, tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos gobierne. ¿Sabe? Mi hermano Samuel, vamos a estar orando, pero voy a nombrar las peticiones que nos han llegado de oración. Amén. Mire, mi hermana Ruth solicita la oración por su hermano Elías y por Jorge, por la salud de ellos, tanto física como espiritual. Mi hermana Patricia Pacheco también pide la oración por su salud. Mi hermana Pili pide la oración por sus hijas y por sus nietos. Mi hermana Mercedes pide la oración por su hijo Felipe, porque va a un viaje, pide la protección de Dios sobre él. Mire, peticiones pastorales. El pastor Luis Mesa también lo voy a incluir porque él está todavía hospitalizado, se siente mejorcito, pero aún no sabe cuándo le dan el alta. Por el pastor Luis Mesa, entonces, de Talcahuano, por el pastor Osvaldo
y por la pastora Mercedes de Cauquenes, por el pastor Guillermo Plaza, por un hermano de la iglesia de Cauquenes llamado Gregorio, por el pastor Abelardo y por la pastora Joyce. Nosotros pedimos al Señor en esta hora por el futuro de la congregación de Porvenir, por el pastor Castro de Santiago, por la pastora Amalia de Quilpué. No sé, estoy viendo si hay alguna otra petición. Parece que son las peticiones que nos han llegado, pero pedimos para que Dios haga misericordia, mueva su mano, le responda, hermano. Si usted hoy día ha pedido con esa fe y espera la respuesta de Dios, dice la Biblia, ¿acaso no irá Dios a aquellos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará acaso en responderles? ¿Se da cuenta? Jesús destacaba que día y noche aquellos clamaban a Dios. Así es. No un rato, día y noche. Era una insistencia. Y dice la Biblia que entonces Jesús dice, ¿acaso se tardará Dios en responderle a aquellos que claman a Él día y noche? No. Que en nosotros haya ese clamor, hermano. Usted quiere que Dios haga misericordia con lo suyo, que mueva su mano, entonces ore además. Clame a Él día y noche. Amén. Tal vez hemos sido pobres en nuestra oración, pero a veces tenemos que sacar fuerzas de flaqueza y venir a Dios y implorar y pedir y insistir y golpear la puerta hasta que el Señor, que es tan bueno y misericordioso, la quiera abrir. Así que en esta tarde, hermano, damos gracias al Señor. No sé si tiene alguna petición, mi hermano. Sí, pastor, también tengo una petición, dos peticiones. Sí. Por Tamara Ortiz, es una hermana que está en el hospital. Tiene un embarazo con muchos problemas. Tiene 5 meses de embarazo y está en cuidados paliativos por la guagüita. ¿ya? Ya. Y también por el hijo de un compañero de trabajo que está con depresión. ¿ya? Le digo al tiro el nombre. Se llama Nicolás Vergara Pastén. Nicolás Vergara. Es un joven de 23 años, 23, 24 años, que está depresivo. Amén. Amén, Samuelito. No sé. Amén. Oremos al Señor. Ya le voy a Amén. pedirle que usted levante la oración y yo también voy a estar acá haciendo cobertura sobre la oración. Y vamos a orar, hermanos, por todas estas necesidades que hemos nombrado y oración para... aquí hay otra petición, mire. Oración por padre Marco y Ana. Debe ser tal vez los familiares de Sí, Andrea. el hermano de Andrea. Dice padres, El padre de Marco y Ana. Marco y Ana. Y Ana. La U mandó el... Amén. Ahí también me mandó la Google, la hija de nuestro hermano Rodrigo, con Amén. Andrea. Deben ser seguramente ellos los que han escrito. Así que Dios les bendiga también a ellos. Amén. Y ahí estaremos entonces orando por todas estas necesidades. Amén. Oramos al Señor, mi hermano. Amén. Gracias, Señor. Te adoramos, te bendecimos. Señor. Así es, Señor. Padre, cuántas gracias te damos en Así esta es, hora. Señor, bendito. Señor, gracias porque cuando la iglesia bendito. ora, Señor, cuando estamos unidos en un solo Llegamos tu sentir, clamor, Señor. es cuando tu mano poderosa, Señor, se extiende, Jesús bendito. Señor, hacia lo más profundo, hacia lo más lejos, Señor, y en esta hora tenemos la certeza, Señor, de que nuestra oración va a ser escuchada por Así usted, es, Señor. Amén. porque somos sus hijos, Así Señor, es, Dios. y porque creemos, Creemos Señor, que tú eres que usted es un Dios grande, Señor, un Dios que en nombre de Jesús. tiene su mano estirada para Con todo, ayudarnos. sobre todo esta Señor, necesidad, mire estas peticiones. toda esta necesidad. Señor, cuánta necesidad hay acá en Ponemos estas en tu oraciones presencia. hoy. Quizás por gente que está enferma. Sí, Dios. Señor, por personas que necesitan ser libertadas. Sí. Por personas que están depresivas. Por personas que, Señor, su mente Oh, y sus Jesús, corazones sí. han sido engañados por el Rompe las enemigo. cadenas, Señor. Y están María. llenos de cadenas. Padre Están Santo. llenos, Señor, de
Intercedemos por ellos, Padre. de cosas que hacen Aquellas que personas enfermas, necesitadas. están carentes de amor, Señor. Bendito Dios, levanta. Señor, ayúdanos en esta hora que Glorifícate, nuestra Señor. oración sea una Padre oración Santo, que en tu que nombre en corte las el nombre de cadenas, Jesús, que rompa las ligaduras de esta impiedad. oración llene Señor, de que poder, por la fe, Señor. usted, Señor, a través de la palabra que en esta hora está poniendo Así en es, cada Señor. uno de sus hijos, Glorifícate, haga Dios. retroceder toda acechanza del enemigo. Sí, Señor. Señor, te damos gracias. Haga misericordia. Señor, por Tamara en el hospital. Así es, Señor, Señor. haz que esa guagüita, Señor, Oh, Dios, Padre, firme. sea bendecida en el Oh, vientre de Señor. su mamá, Señor. Ayuda a tu hija, Señor. Ayúdela en esta situación piedad que ella con está ella, viviendo, Señor. Señor. Santo. Esa bebé pequeñita y tiene, Señor, Dios. 5 meses. Y dicen los doctores que ella ha perdido líquido amniótico. Señor, pero tú eres un Dios grande. Amén. Misericordioso, Señor. Sí, Señor. Señor, ayúdala en este momento. Está en el hospital, Señor. Quizás, Señor, va a tener que permanecer ahí por varios meses más. Oh, Señor, no lo haga sabemos. misericordia. Pero, Padre, le pido que Mueve tu ese mano, ese Señor. bebé, esa bendición, Bendito Señor, Dios, Padre, tú eres el único que se tienes apegue en poder ese y vientre, control tuyo, Señor, y usted la bendiga ahí, Toma Señor. control, Señor. Padre, muchas veces, Señor, la palabra tuya dice que hubieron Glorifícate, muchos de Señor. tus hijos que llegaron como un abortivo a este mundo, Así es, Dios. pero tú tuviste misericordia. Gloria a Dios. Señor, esa bondad, Sí, Señor. Señor, esa misericordia tuya no se ha cortado. Sí, Tu palabra Señor. dice que el brazo de Jehová está extendido para ayudarnos. Señor, Gracias a en Dios. esta hora, Padre, toca su vida, toca ese vientre Señor. y todo lo que tenga que ver con esa bebecita, Señor, usted sea bendiciéndola. Señor, Gracias a Dios. sobre cada petición, sobre la petición de Agustina, Sí, Señor. sobre su abuelito Marco o su tío Marco, Así es, Ana, Señor. Señor, bendícelos, Señor, a Glorifícate, ellos. Señor. Señor, Haga misericordia. corte esas Padre cadenas que Santo. atan la vida de los hombres. Bendito Dios. Señor, usted vino para Oh, Jesús desatar del cielo. lo que estaba cautivo. Y usted que vive en cada cristiano, porque ese es el tip del Evangelio, que tú vivas en nosotros. El apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Amén. Señor, ese es el sentir de Gracias, cada Dios. cristiano. Señor, te damos gracias porque usted ha sacado de nuestras vidas todo, Señor, lo que quizás muchas veces humanamente, Señor, nos hace perder tu enfoque. Padre Señor, bendice a las congregaciones, Señor. Señor, saca toda tibieza. Señor, saca toda mentira, todos pleitos, toda ira, todo malas intenciones, Señor. Padre, perdona a la gente, Señor, Sí, Señor. que inventa, Señor, Haga mentiras misericordia, Dios. para traer divisiones. Padre celestial. Señor, lo único que no se dan cuenta es que Haga están piedad, trayendo, Señor. Señor, juicio sobre ellos mismos Haga y sobre su misericordia, familia. Ten misericordia, Ten Señor. piedad, Señor. Señor amado, ten Señor. misericordia porque tú eres un juez justo. Oh, Señor amado. Y tu palabra dice que usted visita la maldad de los hombres, Señor, hasta la tercera y cuarta generación de Así los es, que te Dios. aborrecen. ¿Y cómo un Padre cristiano te puede aborrecer, Señor? Oh, Señor. Padre, quizá una persona que a la verdad nunca te ha conocido. Así es, Dios. Un cristiano tiene amor. Amén. Un cristiano, Señor, Sí, es Señor. rápido para perdonar. Gloria a Dios. Señor, ese, Señor, Señor. es el mandamiento tuyo, Señor, que nos amemos los unos a los otros. Señor, en esta hora, por cada petición te pedimos, Señor. Amén. Estiramos nuestras Sí, manos Señor, a glorifícate. favor, Señor Mira tu amado, mano de que poderosa tu sobre mano los se mueva. necesitados. Toca a los que están necesitados, Sí, pues, Señor. Señor. Tú eres Toda el su único mano, Padre tu que poder. puede restaurar lo que está roto. Oh, Señor, Tú eres el gracias, único gracias. Padre que puede fortalecer el Santo cuerpo Dios, del ser Dios. humano. Porque tu palabra dice que cuando tu Señor. palabra entra a nuestro ser, Bendito hasta Dios. nuestros huesos, hasta nuestras células, a Sí, todo Señor. nuestro ser, Señor, se vivifica Dios. al escuchar esta palabra que salta para vida eterna. Bendice, Gracias, Señor, Gracias, el día de mañana a los que vamos a trabajar Amén. para que Sí, llevemos esta Señor. palabra verdadera. Oh, aleluya. Padre, para que el que nos Gracias te encontremos, damos, Señor, podamos entregar una palabra de fortaleza. Así es, Dios. Señor, inspirada por tu Espíritu Santo. Glorifícate, Te damos Señor. gracias, Señor. Bendice, Gracias, Señor, Dios. a cada hermano, a cada pastor, Gloria a Señor, Dios. de este Valparaíso, de este Chile. Sí, Señor, ayúdanos, Padre, a cada uno de ellos, Sí, para Señor. que vivan, Padre, siendo un ejemplo, primeramente, Sí, Dios. Señor, con la comunidad. Señor,
Que nuestro sí sea sí Señor. y que nuestro no sea no. Ayúdanos, Señor, Dios te mío. damos gracias. En Sí, esta hora, Señor, Padre, aleluya. bendigo por Todas la cosas, fe, Señor. bendecimos por Todas la estas fe necesidades a en todas la estas necesidades, a Gracias, cada Dios. hermano representado Bendito en su Dios. necesidad, Gracias, Señor. Señor. Y que en esta hora los Amén. hijos de los Amén. padres que Sí, quizás están lejos, tráigalos, Señor, sí, nuevamente a este Señor. camino. Señor, a los que quizás, Señor, Señor. están con su corazón destruido, albergando odio, albergando, Señor, quizás, Señor, Señor. un dolor, Oh, Dios del libértalos, cielo. Señor. Sí, Señor. Padre, porque la única forma que un corazón puede Señor. acercarte a ti, Señor, es Sí, cuando lo Señor. abrimos y te decimos, Señor, Sí, yo no puedo. Señor. Glorifícate, Dios. Pero Padre, te damos gracias Gracias, porque tu Señor. palabra nos alienta para creer Así que es, mi todo Dios. lo podemos Aleluya. en Cristo que nos fortalece. Gracias, Señor. Toda honra, toda gloria sea para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Que Dios les bendiga, mis hermanos. Estaremos viéndonos con la ayuda del Señor en el tiempo que Dios disponga de otro programa. Un abrazo grande. Que el Señor les bendiga. Amén. Amén.